Hola chicos, espero que se encuentren bien. En la clase de termodinámica de hoy daremos continuidad a la clase pasada y hablaremos sobre algunas definiciones de términos básicos. En el día de hoy analizaremos lo que es calor. Miren, el calor es una forma de energía que se transfiere entre diferentes cuerpos o zonas de un mismo cuerpo que están a distintas temperaturas. Este flujo de energía siempre ocurre desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. En física, transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo o entre diferentes cuerpos es virtud de una diferencia de temperatura. Les cuento que hasta principios del siglo XIX el efecto del calor sobre la temperatura de un cuerpo se explicaba por el postulado de la existencia de una sustancia o forma de materia invisible denominada calórico. Según la teoría del calórico, un cuerpo de temperatura alta contiene más calórico que otro de temperatura baja. El primero cede parte del calórico al segundo al ponerse en contacto ambos cuerpos, con lo que aumenta la temperatura de dicho cuerpo y disminuye la suya propia. Aunque la teoría del calórico explicaba algunos fenómenos de la transferencia de calor, las pruebas experimentales presentadas por el físico británico Benjamin Thomson en 1798, recuerden que hablábamos sobre él en la primera clase de termodinámica, y por el químico británico Humphrey David en 1799, sugerían que el calor, igual que el trabajo, corresponde a energía en tránsito, o sea, proceso de intercambio de energía. Entre 1840 y 1849, el físico británico James Prescott Joule, en una serie de experimentos muy precisos, demostró de forma concluyente que el calor es una transferencia de energía y que puede causar los mismos cambios en un cuerpo que el trabajo. Muy bien, entonces podemos concluir que el calor es la energía intercambiada entre un cuerpo y su entorno por el hecho de encontrarse a distintas temperaturas. Si toco una taza de café caliente, entra energía por mi mano porque la taza está más caliente que mi mano. Si toco un vaso de cerveza frío, la energía sale de mi mano y entra en el vaso. La materia no tiene calor, tiene energía interna. El trabajo es la cantidad de energía transferida de un sistema a otro mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. Tanto el calor como el trabajo son energía en tránsito, por lo que se puede entender también como un método de transferir energía. Ahora hablaremos un poco de calor latente. Miren, el cambio de temperatura de una sustancia conlleva a una serie de cambios físicos. Casi todas las sustancias aumentan de volumen al calentarse y se contraen al enfriarse. El comportamiento del agua, claro, entre eso hablaremos más adelante en la próxima clase. Del agua entre 0 y 4 grados Celsius constituye una excepción de esta regla. Muy bien, se denomina cambio de fase de una sustancia a lo que en otros estudios conocíamos como cambios de estado, ¿verdad? Que puede ser, o estados, que pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Los cambios de fase en sustancias puras tienen lugar a temperaturas y presiones definidas. El paso de líquido a gas se denomina sublimación, de sólido a líquido, fusión, y de líquido a vapor, vaporización. La cantidad de calor necesaria para producir un cambio de fase se llama calor latente. Existen calores latentes de sublimación, calores latentes de fusión y de vaporización. Ejemplo, si se hierve agua en un recipiente abierto a la presión de una atmósfera, la temperatura no aumenta por encima de los 100 grados Celsius, por mucho calor que se suministre. El calor que se absorbe sin cambiar la temperatura del agua es el calor latente, no se pierde, sino que se emplea en transformar el agua en vapor y se almacena como energía en el vapor. Cuando el vapor se condensa para formar agua, esta energía vuelve a liberarse. Por tanto y demás, podemos también concluir que el calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase. De sólido a líquido, como les decía, es el calor de fusión.
o de líquido a gaseoso, calor de vaporización. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de temperatura. Bueno, el calor específico o capacidad calorífica es la energía interna necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de material 1 grado centígrado. Por ejemplo, el agua requiere una caloría para subir 1 grado, mientras que el hierro requiere más o menos la octava parte. No nos vamos a detener mucho en esto porque ya existen tablas donde se pueden consultar estos valores. ¿Cómo podemos calcular la cantidad de calor? Pues bueno, aquí yo les traigo la ecuación para calcular la cantidad de calor. Acuérdense, bueno, recordar que como es una forma de energía se expresa en joules, pero también se usa la caloría. Una caloría equivale a 4,18 joules, que es el equivalente mecánico del calor. Muy bien. Entonces, cantidad de calor es Q mayúscula, que es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. El calor específico es el resultado del despeje de esa expresión. Entonces, donde tenemos a M como masa, delta T, que es la variación de temperatura y que es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí yo les traía un pequeñito ejemplo de calcular la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura a 10 kilogramos de cobre de 25 grados Celsius a 125 grados Celsius. Y en los datos nos dan el calor específico. Como pueden observar, tenemos masa que es 10 kilogramos, lo llevamos a gramos, serían 10.000 gramos. Entonces, temperatura inicial es 25 grados y temperatura final 125 grados Celsius. Y el calor específico, que lo podemos representar con la letra CE, con las letras CE o simplemente con la letra C, es igual a 0,09 calorías gramos grados Celsius. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a sustituir valores en la expresión. Me quedaría Q mayúsculo es igual a 10.000 gramos, correspondiente a la masa, ¿verdad? Por 0,09 calorías gramos grados Celsius, que pertenecen a el calor específico, multiplicado a la resta de 125 grados Celsius menos 25 grados Celsius, que da 100 grados Celsius. Ahora muy bien, el resultado, como les decía anteriormente, del calor nos va a dar en calorías. Nos da 90.000 calorías. ¿Qué sucede? Los gramos se van con los gramos del calor específico, ¿verdad? Se simplifican. Los grados Celsius, este grado Celsius del calor específico se simplifica con el resultado de 125 menos 25 grados Celsius y simplemente me queda caloría. Muy bien, hablaremos ahora de temperatura. La temperatura de un objeto indica la energía cinética interna media debido al movimiento de las moléculas de un objeto. Cuando se calienta algo sólido, líquido o gas, sus átomos o moléculas se mueven con más rapidez, es decir, aumenta la energía cinética promedio de sus moléculas. Miren la imagen inferior que hay en la parte inferior de la diapositiva, como pueden observar, si aumenta la temperatura va a aumentar la velocidad de las partículas. Muy bien. La temperatura, bueno, teniendo claro lo anterior, podemos definir que la temperatura se entiende como la magnitud física escalar con la cual se indica el grado de agitación de las moléculas de un cuerpo. Esto quiere decir que mientras mayor sea el movimiento de las moléculas de un cuerpo, mayor será su temperatura. Es decir, la temperatura del cuerpo es proporcional al movimiento de las moléculas que lo conforman. En la actualidad se emplean diferentes escalas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin y en algún otro caso Rankine. Pero bueno, hoy voy a explicarle precisamente estas tres. La escala de temperatura Celsius define la temperatura del punto de hielo en 0 grados Celsius y la temperatura del punto de vapor como 100 grados Celsius. La escala Fahrenheit define como 32 Fahrenheit la temperatura del punto de hielo y 212 Fahrenheit el punto de ebullición del agua. Mientras que la escala Kelvin establece el punto cero en el cero absoluto, que sería menos 273,15 Kelvin. Se representa con la letra K y nunca grados K.
La temperatura de 0 Kelvin se denomina cero absoluto y corresponde al punto en el que las moléculas y átomos de un sistema tienen la mínima energía térmica posible. Ningún sistema macroscópico puede tener una temperatura inferior. Que en 1954 un acuerdo internacional adoptó el punto triple del agua, es decir, el punto en que las tres fases del agua, o sea, vapor, líquido y sólido, están en equilibrio como referencia para la temperatura 273,16 Kelvin. El punto triple puede determinarse con mayor precisión que el punto de congelación, por lo que supone un punto fijo más satisfactorio para la escala termodinámica. El punto triple es aquel en el cual coexisten en equilibrio el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso de una sustancia. Se define con respecto a una temperatura y una presión de vapor. Por acá yo les dejo unas fórmulas para convertir la temperatura de una escala a otra. Si queremos llevar de Kelvin a Celsius, pues bueno, simplemente tenemos que al dato que nos dan en Kelvin restarle 273,15. Bien, el volumen específico. El volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa de un material. Es el inverso de la densidad, por lo cual no depende de la cantidad de materia. O sea, el volumen específico es igual al volumen dividido para la masa o el inverso de la densidad, que sería 1 sobre densidad. La unidad de medida del volumen en el sistema métrico decimal es el metro cúbico, aunque en el sistema internacional también se acepta el litro y el mililitro, que se utilizan comúnmente en la vida práctica. Bien, la presión se define como la fuerza que ejercen las partículas de un fluido cuando chocan con el recipiente que las contiene por unidad de área. La contraparte de la presión en sólidos es el esfuerzo, fuerza impulsora del trabajo de expansión. Entonces quedamos con que la presión, como todos conocemos, es igual a fuerza sobre área. En el sistema internacional, la presión y el esfuerzo son medidos en pascales y sus múltiplos en kilopascal, megapascal, etc. Entonces recuerden que un pascal equivale a un newton metros cuadrados. Bien, se puede hablar de dos escalas de presión, una escala absoluta y una escala relativa. La presión absoluta es la presión real del fluido medida con respecto al cero absoluto de presión o vacío perfecto. Este es un punto teórico que corresponde al momento en el cual las moléculas del gas no se mueven y coinciden con el cero absoluto de temperatura. La presión relativa o manométrica es aquella medida con respecto a una presión de referencia, generalmente la presión de la atmósfera local donde opera el instrumento. En estos términos, uno podría definir una presión de vacío como aquellos valores que están por debajo de la presión atmosférica local. Entonces, presión absoluta va a ser igual a presión manométrica más la presión atmosférica. Mezclaron 5 kilogramos de agua hirviendo con 20 kilogramos de agua a 25 grados Celsius en un recipiente. La temperatura de la mezcla es de 40 grados Celsius. Si no se considera el calor absorbido por el recipiente, calcular el calor cedido por el agua hirviendo y el recibido por el agua fría. Muy bien, tenemos aquí los datos del agua hirviendo. Vamos a recordar que el cuerpo más caliente cede calor. El agua hirviendo ha disminuido su temperatura desde 100 hasta 40 grados Celsius. Acá tenemos los datos para el agua hirviendo. Tenemos que la masa es 5 kilogramos, que si lo llevamos a gramos son 50.000 gramos. Tenemos la temperatura inicial, que claro, si estaba hirviendo estaba a 100 grados Celsius. Tenemos el calor específico, que es una caloría, gramos grados Celsius. Y tenemos la temperatura, la mezcla, o sea, de la unión de ellos dos, 40 grados Celsius. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a coger la expresión de calor, ¿verdad? Recuerden que calor es igual a masa por el calor específico por la variación de temperatura. Vamos a coger esa expresión y vamos a sustituir estos datos y me va a dar el calor que cede el agua más caliente, ¿verdad? El agua hirviendo. Y vamos a hacer lo mismo con el agua fría. Recuerden que el agua fría, ¿qué va a hacer? Recuerden que él aumenta su temperatura desde 25 hasta 40. Vamos a hacer lo mismo, vamos a coger la expresión de calor y vamos a sustituir estos valores. Y concluyo diciendo, C positivo.
Una actitud positiva causa una reacción en cadena de pensamientos, sucesos y resultados positivos. Muchas gracias por su atención.